Si hay algo tan famoso o icónico como Coca-Cola o Mickey Mouse, es esta foto del Che Guevara, tomada por el fotógrafo Alberto Korda en 1960, y que por cierto también usó el artista Jim Fitzpatrick para hacer esta obra de arte, que literalmente viralizó la imagen del Che por todo el mundo. Hola, mi nombre es Carlianis Vargas, estudiante de la sección D03 de la Cátedra de Introducción al Periodismo en la Universidad del Zulia, y hoy vamos a analizar la historia e impacto detrás de la fotografía considerada más influyente del siglo XX. Y no solo del siglo XX, porque ha conseguido consolidarse en la actualidad e incluso es descrita por fuentes como el Museo de Alberto y Victoria como la fotografía más reproducida de la historia, siendo plasmada en tatuajes, botellas, camisetas y cualquier cantidad de técnicas de reproducción gráfica que se puedan imaginar. Incluso teniendo una gran difusión masiva en plataformas digitales actuales como TikTok o Instagram. Pero, ¿quién fue el Che Guevara? Según un reportaje redactado por Vladimir Hernández para el canal de noticias BBC, en el año 2011, Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, pertenecían a la clase media alta en Argentina, en un ambiente intelectual, progresista y liberal, que marcaría la mente del joven Ernesto. Como lo expresa un artículo del INSES, el Che eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar para él, dada su privilegiada posición económica. Pudo ser abogado, pero se interesó por la medicina y la política. Fue un revolucionario argentino, líder, guerrillero y una importante figura con ideologías políticas y comunistas que se convirtió en un poderoso símbolo de la acción revolucionaria. Uno de los capítulos del podcast de National Geographic titulado Crímenes que cambiaron la historia, específicamente su episodio 14, titulado La muerte del Che Guevara, definen la figura del Che envuelta en luces y sombras. Idealizado por muchos y condenado por otros, es la personificación del espíritu joven que lucha por ideales de justicia social. Durante su época de estudiante, Ernesto se embarcó en varios viajes a lo largo y ancho de América Latina, que dejó documentados en sus blogs de notas publicados póstumamente bajo el título Diarios de motocicleta. El contacto directo de Ernesto con la pobreza, la desigualdad, la enfermedad y el sufrimiento durante sus viajes marcó un antes y un después en su despertar político y social. Estas experiencias, su odio hacia el capitalismo y lo convencieron de que la solución a la injusticia social era la revolución violenta, y así lo dejó escrito en una de sus notas. A partir de ahí su ideología empezó a dirigirse más firmemente hacia el marxismo. Llegamos al año 1955, donde Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, que planeaban una expedición revolucionaria a Cuba. Unos años después, la revista Time definiría al Che como el cerebro de Castro, alegando que su liderazgo e inteligencia fueron decisivos para alcanzar la victoria en Cuba. Además, los medios norteamericanos hicieron mucho para dar una imagen positiva al movimiento revolucionario, con cabeceras como la CBS o The New York Times, entrevistando a Castro, presentándolo como el liberador del pueblo cubano. Sin embargo, en la cima de ese poder político y mediático ocurriría un evento que cambiaría la narrativa visual del siglo XX y de la historia en general. 4 de marzo de 1960. Una terrible explosión sacudía la capital cubana. En la madrugada del viernes 4 de marzo de 1960 arribó a Cuba el navío Mercante, marcado con el nombre de La Coubre. A las 3:10 p.m. del 4 de marzo, una explosión destruyó una parte sustancial del navío, La Coubre, en un atentado perpetrado en los Pan American Docks. Según un reportaje de la ACN, el incidente dejó casi 100 personas muertas y centenares de heridos, entre ellos obreros, militares y personas civiles. Media hora después de la primera detonación ocurrió una segunda detonación que lo empeoró
todo. Al día siguiente, durante el funeral masivo por las víctimas, el ambiente era de tensión internacional y dolor entre la multitud de líderes y figuras. Entre todos ellos apareció él, de apenas 31 años, Ernesto Che Guevara, quien no pudo contener la ira y el dolor y la frustración, con una mirada misteriosa que decía más de 1000 palabras. Solo fueron unos segundos suficientes para que un ojo entrenado lo capturara. Allí estaba él, Alberto Corda. Según el análisis biográfico del portal especializado Oscar en Fotos, Alberto Corda, cuyo nombre real era Alberto Díaz Gutiérrez, fue un fotógrafo nacido en el año 1928 en el barrio del Cerro de La Habana, Cuba, hijo de un operador telegráfico en el ferrocarril y de una ama de casa. Alberto fue hijo único, estudió estenografía y tuvo diversos trabajos antes de especializarse en la fotografía como tal. Su primera cámara se la regaló su papá y antes de la revolución se asoció con Louis Pierce. La dupla inició un estudio de fotografía comercial especializada en moda. Díaz Gutiérrez adoptó entonces el seudónimo de Alberto Corda o simplemente Corda, el cual eligió porque le recordaba a los directores de cine húngaros como Alexander Korda. Esta formación en escenografía y moda fue crucial. Corda no solo tomó una foto, aplicó su ojo artístico para ver en el rostro de Guevara una composición épica, casi cinematográfica. Pegado a la baranda que existe, yo voy paneando mi cámara lentamente. La figura de Che no está ahí en ese momento. Yo hago un paseo con el lente 90 milímetros buscando las figuras así, y él no está. Aparece la imagen de Che, con esa visión, ese rostro que aparece en la foto así, se me mete dentro del visor de la cámara. La cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor. Digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Y entonces ahí queda la imagen esa. Como lo escuchamos, ese objetivo fue tanto intuitivo como decisivo. Corda disparó el botón de obturación 2 veces. La primera para un encuadre horizontal, giró la cámara y realizó una segunda toma vertical. El Che desapareció enseguida. Corda estaba en una posición físicamente inferior al lugar en el que apareció el Che, por lo que logró una toma ligeramente contrapicada, es decir, de abajo hacia arriba. Esta clase de ángulo de toma confiere al sujeto un aire de dignidad y superioridad. El fondo era simple, por lo que no competía con el sujeto. Una vez concluyó el acto en ceremonia a las víctimas de la cobre, Corda corrió al laboratorio, reveló los negativos e imprimió las notas. Pero lo que pocos saben es que la foto que el mundo conoce hoy es producto de un recorte. Corda eliminó una palmera a la izquierda y el perfil de un hombre a la derecha, para concentrar toda la fuerza en la mirada del Che. Así nació lo que él le llamó guerrero heroico. La icónica foto en su momento no fue publicada, aunque hoy nos resulta curioso que la foto pasara desapercibida a los editores cubanos del periódico Revolución para el que trabajaba Corda. A ellos pareció no importarles demasiado la familiar figura del comandante Guevara. A pesar de que Revolución no prestó atención al guerrillero heroico, la placa por supuesto le gustó a Corda, quien la exponía con mucho orgullo en su estudio. A veces incluso le regalaba una copia a algún visitante afortunado, como fue el caso del editor italiano Giacomo Feltrinelli, quien solía viajar a Cuba desde los primeros años de Revolución. Feltrinelli publicó un cartel con esta fotografía. Vendió 2 millones de estos impresos a los 6 meses de la muerte del Che Guevara, ocurrida en el combate de la Quebrada del Churo, La Higuera, en octubre de 1967. Terminó siendo descrita por instituciones como el Instituto de Arte de Maryland y el Instituto Internacional de Fotografía como la imagen más reproducida de la historia. Y lo que es más impresionante es saber que expertos en artículos para la revista Smithsonian, en su texto titulado La historia detrás de la icónica foto del Che Guevara, mencionan que esta fotografía rivaliza con la Mona Lisa y ha alcanzado un estatus de deidad vital.
Ciertamente, el catalizador definitivo de este éxito y su posterior estatus de ícono mundial fue la muerte del Che Guevara. La fotografía apareció por primera vez sin crédito de autoría en el número 958 de la revista Paris Match, en agosto de 1967, en el artículo titulado Los guerrilleros. No se sabe cómo la revista obtuvo la imagen. El artista irlandés Jim Fitzpatrick usó la imagen del Che creando una nueva versión que hoy es icónica. Fitzpatrick eliminó todos los grises de la foto original de Korda, dejó la imagen con solo 2 tonos, aunque hay muchas versiones, la más famosa es la que tiene el fondo rojo intenso. En pocas palabras, Jim Fitzpatrick no solo copió la foto, la rediseñó completamente. En ese momento, el Che dejó de ser una figura revolucionaria y se convirtió en un logo. Un año después, la imagen resurgió entonces en unos carteles en el metro de Nueva York, pintados por Paul Davis en una publicidad para la revista Evergreen Review. Entonces, la fotografía le dio la vuelta al mundo, generalizado de revuelta desde París hasta Latinoamérica. El planeta estaba en convulsión, era 1968 y la imagen del Che Guevara realizada por un fotógrafo ya plasmado en botellas, tatuajes, libros, póster, una locura total. Una difusión tan grande como la imagen de Korda provoca sin duda una banalización de la figura original. No olvidemos que desde el punto de vista semiótico, una imagen es al mismo tiempo un signo y que eventualmente se transforma en un símbolo. Como sostiene John Berger en su obra Modos de Ver, la fotografía tiene el poder de capturar un momento y convertirlo en un símbolo que sobrevive al tiempo y al contexto original. Al ser reproducido masivamente, la foto funcionó como una reliquia visual. La masa ya no veía a un hombre con errores, sino a un ideal eterno de rebeldía invencible. Esta proclama es patria o muerte. Aplicando el concepto sobre el fetichismo de la mercancía, construido por Karl Marx, el rostro del Che se convirtió en un objeto donde el valor de cambio superó el valor social. La imagen se despojó de su carga política original para transformarse en una marca. En la actualidad, esta imagen es una deidad viral utilizada en la cultura pop por celebridades y deportistas. La vemos tatuada en el brazo de Diego Maradona, en la piel del boxeador Mike Tyson, en los conciertos de Madonna, en trajes de baño utilizados en el Victoria's Secret Fashion Show e incluso siendo utilizada múltiples veces por el actor de Hollywood super famoso Johnny Depp. No solo eso, también tiene una repercusión masiva en redes sociales y los jóvenes. Korda pudo hacerse rico con esta fotografía tan icónica, pero nunca lo quiso así. Para él, no enriquecerse con esta imagen era un símbolo de coherencia de la lucha antiimperialista y una postura congruente en la revolución marxista. El fotógrafo declaró para Reuters que, si el Che viviera, habría hecho lo mismo. Aunque Korda no ganó ningún premio internacional gracias a esta foto, logró tomar la foto más icónica posiblemente de todo el siglo XX y de la historia. Finalmente, Alberto Díaz Gutiérrez, mejor conocido como Korda, murió en París en el 2001. Fue sepultado en el cementerio Colón, en La Habana, junto con las víctimas de la explosión de la cobre.